Él viene, un prodigioso escritor, obviamente pues muy reconocido en toda Latinoamérica. Es parte de este famoso boom latinoamericano. Sí, de personajes intelectuales, escritores que llevaron la literatura latinoamericana en el siglo XX a escalones muy altos, ¿no? Representantes de obviamente todos los países de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia. De cada uno de los países tenemos a uno de estos representantes, y el más importante para México es Octavio Paz, ¿no? También se destacan mucho sus ensayos. En lo particular es lo que a mí más me gusta de Octavio Paz, ¿no? Fíjate que así rápidamente hablando un poco sobre lo que él ahora sí que su producción literaria. Sí. Fíjate que rápidamente, haciendo un pequeño paréntesis, porque vamos como de forma cronológica. En algún momento yo he llegado a leer un poco sobre su poesía experimental. También, claro. Que pues, obviamente produce cuando se encuentra fuera del país, que ahora se encuentra con los surrealistas en España. Exactamente, así es. Y si en algún momento la gente que nos escucha tiene por ahí un tiempecillo libre y quiere buscarla, ahora sí que en Papá Google, se van a encontrar con algo bastante, uno diferente, sí. Y dos, nuevo, ¿no? Sí, a pesar de tener ya bastantes años de haber sido escrito, ¿no? Pero adelante, continúa, mi querido joven. Efectivamente, pues sí, esta parte, justamente también por la década de los 30, los 40, le toca irse a España y conoce al movimiento surrealista, gente como Andrea Breton, por ejemplo, y pues se vuelve parte de ellos también. Entonces podemos decir que es una persona que estuvo recorriendo el mundo. Después empieza esta parte de su vida política, donde se vuelve embajador y lo mandan a una de las regiones que pues, él más amó, ¿no? Aparte de México, que es esta parte de la India. Yo por ahí tengo así como un dato curioso, que es algo, vamos a decirlo así, de esos chismes de la historia, me dirán por ahí. Son los buenos. Estos son los buenos, ¿no? Que según yo, viendo por ahí algún par de documentales, me llegué a topar como con el dato curioso de que él, es encomendado a ser embajador, pero pues más que otra cosa como para que no le pedaleara la bicicleta al entonces presidente. Exactamente, ¿no? Sí, obviamente era uno de estos intelectuales, como les dicen, blandos, que se meten a la política y que pues obviamente siempre están en esta cuestión de crítica hacia los gobiernos, ¿no? De hecho, él renuncia de este cargo en el año del 68, obviamente por la opresión que se hizo a los estudiantes y en contra de Díaz Ordaz. Estuvo en contra de la opresión que sufrieron los estudiantes en este otoño de 1968. Entonces, pues a partir de eso regresa a México y sigue llevando esta vida de político destacado, ¿no? Y también de escritor. Y es hasta el año de 1980 que su obra insigne, su obra más característica, pues empieza a elevarse a grados más importantes y gana el premio Cervantes de literatura, ¿no? Un premio bastante trascendental para la literatura de habla española, sobre todo. Sí. Y acá hay una anécdota muy interesante acerca de cuando Octavio Paz recibe el premio Cervantes, que obviamente lo fue a recibir a España, y dentro de su discurso él empieza a mencionar una historia que habla acerca de, imagínense que de repente ustedes están en su país tranquilamente y de repente llegan unas naves y los invaden. Entonces empezó a hablar acerca de eso, haciendo referencia a la conquista de México, justamente en España, ¿no? O sea, dándoles como un zape a los españoles, ¿no? Sí. Que últimamente hemos tenido mucho también este tema, ¿no? De que si los españoles deben o no pedir perdón por el tema de la conquista, ¿no? El tema de la conquista y todo eso. Y justamente, pues, Octavio Paz, en este entonces, pues, él lo lleva y justamente ahí cuando lo están galardonando, cuando le están dando el premio, se avienta ese discurso bastante interesante, ¿no? Entonces, pues años anteriores también por ahí está un famoso debate que tiene con Vargas Llosa, ¿no? Donde hablan acerca de México y la dictadura perfecta, donde él obviamente dice que México, que no es un concepto que debería de llamarse o tomarse, ¿no? Porque es muy diferente una supremacía de un partido a una dictadura, ¿no? Pues la dictadura como que pues recae siempre en una sola persona. Ok.
Y bueno, a final de cuentas, el punto es que tanto en Latinoamérica como en México, pues pasaron cosas horrendas, ¿no? Esto de desaparecidos, muertos, todo eso. Y pues Octavio Paz, pues siempre lo tuvo muy en cuenta, ¿no? Entonces es lo que podemos ver de su vida. Posteriormente, en la década de los 90, en el año de 1992, recibe pues el galardón más importante que yo creo que un escritor puede recibir, que es el Premio Nobel de Literatura. Sí, el primer mexicano en ganarlo. Entonces por eso importante, y justamente lo gana con esta obra llamada El laberinto de la soledad, que algunas veces la hemos comentado aquí. Es una obra pues bastante interesante que nos habla acerca de el mexicano. Sí. Que podríamos decir que es una crítica hacia el mexicano. Y yo creo que, por ejemplo, dentro de los muchos datos curiosos que hay, o que se cuentan, pues, de cuando esta obra fue escrita, uno de los más curiosos a mí me parece es que no fue escrita en México, ¿no? Exactamente, sí. O sea, fue escrita mientras este señor se encontraba como embajador en otros países. Entonces tenía como esta visión, ¿no? De allá hacia acá. Entonces por eso me imagino que también la escritura. Y yo creo que también fue porque ahora sí que no es lo mismo, no sé, yo lo quiero expresar así, no es lo mismo escribir sobre tu tierra cuando te encuentras en ella a que cuando estás fuera de ella, ¿no? Porque obviamente tiendes a añorar bastante, no sé, desde el tema de la comida, las costumbres, la gente, la misma forma de expresarse, ciertas palabras, Que es algo que en general yo siento que le pasa mucho al mexicano. O sea, yo por ejemplo veo de otras nacionalidades y muchos son como muy desprendidos. Pero el mexicano siempre es de que extraña la tortilla, extraña el chile, siempre. Entonces por eso también hay mucho de esto de mexicanos que llegan a determinado país y ponen su restaurante de comida mexicana, ¿no? Se da mucho también. Y tienen bastante éxito, que es lo más... tienen mucho éxito. Que es lo más curioso del mundo, de ¿no? Japón. Síndrome del jamaicón, dice obviamente mucho a los futbolistas, por ejemplo. Entonces, pues pasa mucho eso, ¿no? Sí, y fíjate que ahora sí que haciendo mención sobre lo que es este libro, que es El laberinto de la soledad, yo creo que muchos lo hemos leído, primero por obligación, y digo por obligación por el tema escolar, ¿no? Sí. Porque es uno de los libros que de cajón, en muchas ocasiones, lo que yo te comentaba al principio, ¿no? Que ya sea o en la secundaria o en la preparatoria, de cajón, o lees un capítulo de él, por alguna de las fechas que tiene marcados. Por ejemplo, de manera muy personal, a mí me encanta el de Día de Muertos. Sí, claro. No sé, yo creo que es mi capítulo favorito de ese libro, pero te describen perfectamente vamos a decirlo así, la naturaleza de lo que es ser mexicano, ¿no? Desde las costumbres, desde la forma de ser, ¿no? Hasta desde cómo interpretamos la misma muerte. Y que a mí me parece que el capítulo de Día de Muertos es de los mejores que tiene el libro. No sé tú qué opinas sobre no sé, ahora sí que algún comentario que nos puedes hacer al respecto. Fíjate que en un principio, cuando recién el libro fue escrito, se le tenía una mala concepción, se pensaba que realmente era una crítica hacia el mexicano, ¿no? Y en mala onda. Entonces, en un principio... Como exhibiendo, ¿no? Como exhibiendo al mexicano. Entonces, en un principio fue medio repudiado, incluso hasta censurado el libro de El laberinto de la soledad. Entonces... Después ya con las reevaluaciones y las relecturas se entendió que pues realmente era un libro que era demasiado honesto, ¿no? Que sí hablaba, que sí era un estudio muy a profundidad de todo el ser del mexicano, y eso es como lo interesante, ¿no? Entonces pues ahí tenemos ese libro que decimos es básico, ¿no? De Octavio Paz, pero pues hay que leer mucho de su poesía, por ejemplo, este famoso poema de La Piedra del Sol. Okay. Ensayos. Alguna vez escuchaba a un escritor que era también muy fan de Octavio Paz, que decía que Octavio Paz escribió tantos ensayos que tú puedes leer uno diario durante toda tu vida. Ah, ¿en serio? Él, por ejemplo, lo practicaba, ¿no? Y decía, vivo como en esta constante de que todos los días desayuno paz. Es una frase muy bonita, ¿no? Sí, así es. Paz, porque sí, o sea, escribió muchos ensayos, entonces también muchas cosas interesantes, escribe mucho sobre la India, esta parte también de su poesía, donde habla acerca de la mística, del budismo, de todo, del hinduismo, de todas estas religiones, de la forma de concebir el mundo que se tiene en esta parte del mundo. Sí, fíjate entonces, que eso es muy interesante. Sí, fíjate, y ahorita que mencionas eso, hace poco me topé con una mesa de debate muy padre ahí ahora sí que en un canal de televisión abierta, en donde hablaban sobre budismo, ¿no? Y fíjate que haciendo un poco obligándole un poco hacia sobre lo que fue
pues sí, como tal, la vida de Octavio Paz y lo que él se encontró ahí, entiendes un poco, ¿no? Una vez que vamos a decirlo de esta manera, te embarras, pero un poco más a profundidad, ¿no? De la gente que en verdad ha tenido pues el chance de estudiarlo, de analizarlo, de masticarlo desde otro punto de vista, y es que pues sí te sales como del contexto de lo popular, ¿no? De lo que vemos quizá en la televisión o en, no sé, en algún programa de variedades, y empiezas a entender un poco más sobre el tema de la espiritualidad que conlleva este tipo de movimientos. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué impactante debe haber sido para Octavio Paz llegar de un país enteramente católico? Ajá, efectivamente. Enteramente católico. Obviamente sí tenemos que dejar en claro que siempre ha habido otras religiones, pero la predominante en esos años pues era el catolicismo como tal, ¿no? Sí. Hasta la fecha lo sigue siendo, pero obviamente sí, nunca hay que dejar detrás que hay otras formas de pensar en el tema religioso, pero el llegar de un país en el que pues el catolicismo es la base y no solo como que el catolicismo, sino también toda la cuestión de las religiones judeocristianas. Ándale. Es otra cuestión, ¿no? Porque allá llegas y es completamente otra visión. Sí, a donde vas aquí siempre es la Biblia, ¿no? Sean testigos de Jehová, sean cristianos, como sea, y siempre parten casi de lo mismo. Es como que muy raro ver otras corrientes religiosas, ¿no? Y sí me imagino este impacto que tuvo, ¿no? Al ver esta forma de religión tan diferente. Sí, y no solo de ver una forma diferente de creer, yo lo interpreto de esa manera, sino hacer el comparativo, ¿no? Sí. Porque pues ahora sí que podrás, como mexicanos, bueno, de manera muy personal, yo lo interpreto de esa manera, como mexicanos, y lo decías hace rato, ¿no? Podremos encontrarnos en cualquier rincón del mundo, pero siempre va a estar eso de la añoranza de pues, el chile, la comida. Aparte en esas partes pues ves que no se puede comer vaca y cosas así. Sí, ¿y dónde quedaron los tacos? Entonces, con los tacos. Pero estuvo mucho tiempo allá. Yo vi y eran como aproximadamente 6 años que se aventó allá. Como cónsul, entonces sí, yo creo que aprendió muchas cosas y hay que leer entonces a Octavio Paz también desde esta como forma lineal, temporal, porque vamos a ver estas evoluciones de Octavio Paz, ¿no? O sea, mucho esta parte bastante interesante de cuando fue surrealista, ¿no? Que lo mencionábamos hace rato, un poco más esta parte cuando se volvió un poquito más crítico político y todo esto, ¿no? Cuando se fue a España, cuando estuvo en Estados Unidos, y esta parte de la espiritualidad de Paz cuando se va a esta parte del mundo, ¿no? Sí, y yo creo que conociendo y recorriendo ahora sí que diferentes caminos alrededor del mundo, te vas topando con ciertas formas con ciertas sociedades, ¿no? O sea, con las diferentes formas en las que las sociedades se sobrellevan en los diferentes países que componen nuestro planeta, y pues obviamente te empiezas a hacer comparativos, ¿no? Y yo creo que hasta incluso a nosotros nos ha pasado cuando vamos simple y sencillamente pues ya no vamos a decir otro país, pero vas a otro estado, ¿no? Y que las costumbres para, no sé, en el tema de la comida, de la música, son diferentes, y empiezas a hacer comparativos. De manera muy personal, a mí en algún momento me ha pasado. Yo llego, no sé, he tenido la oportunidad de visitar el norte, más el norte que el sur. Y y sí te pones a pensar en esas pequeñas diferencias, ¿no? Del lugar en el que radicas, dices, oye, pero las cosas son diferentes aquí. Y no solamente en el tema de las, no sé, costumbres para el tema de la alimentación o la música, sino, tú lo mencionabas, ¿no? Los diferentes sistemas de gobierno, ¿no? Las diferentes mecánicas que utilizan cada uno de estos países. Yo creo que le dio un panorama muchísimo más amplio y le dio el chance, pues incluso de criticar la forma en la que se estaban haciendo las cosas en México. Quizá por eso es lo que tú comentabas, es que al principio el libro es tratado como una crítica, lo decías tú, de mala leche. De mala leche, sí. Pero no, o sea, en verdad, yo creo que fue una época en la que en verdad, pues para Octavio Paz, las cosas que se viven en México fueron y estuvieron más presentes que nunca, ¿no? Mucho se dice esto de que cuando estás en tu tierra a veces no valoras lo que tienes o no te percatas de ciertas cosas hasta que sales de esta, ¿no? Y ya haces el comparativo con otras formas de gobierno, con otras formas de vida, con otras costumbres, es más, hasta con el mismo idioma, ¿no? Claro. Y se me hace muy bonito, ¿no? Como pues él habla al final de cuentas del mexicano desde una construcción real, como es el mexicano, y pareciera que mucho de esto es ficción, pero no. Entonces es como esta parte de la literatura de Paz. Por lo regular, para tú ganar el premio Nobel o para considerarte un buen literato, tienes que crear como un mundo, ¿no? Como por ejemplo lo que
lo que hace García Márquez con todo esto. ¿Con Macondo? Sí, que es todo esto, pero él lo denomina el realismo mágico, ¿no? Sí. No es algo real, él está creando un mundo. Y en ese mundo, pues ahí se encuentra Macondo, ya se encuentra, y mucha de su literatura se encuentra en ese mismo mundo. Octavio Paz, pues obviamente México es el mismo Dalí lo dijo, ¿no? México, no puedo estar en un país que sea más surrealista que mi obra, ¿no? Tan loco. Entonces, no tuvo que crear un mundo aparte, sino hablar realmente del verdadero México, del verdadero mexicano y cómo son los diferentes personajes de México. Y así es. Lo que se me hace bonito de su literatura, ¿no? Que es algo muy real, que parece que es mágico, ¿no? Sí, y fíjate que por eso, de manera muy personal, es que a mí me gusta mucho este capítulo que es Día de Muertos, ¿no? Sí. Porque lo describe. El Día de Muertos en México siempre ha sido como una cuestión etérea, mágica. Que sí, así es, que llama la atención de todos, de todos los otros países, de todas las otras naciones, por no sé, los colores, los olores, los sabores, ¿no? Y es más, la forma de vivirlo, ¿no? Fíjate que algo que yo me topé en este capítulo que me gustó bastante es cómo describe al mexicano, no sé cómo decirlo, pues rebelde ante la muerte, o sea, que la ve más como incluso como una amiga que como una enemiga, ¿no? Y cómo esa situación como de... como lo que hace, por ejemplo, Macario, ¿no? De que mejor se echa un guajolote con la muerte como para que se aguante, para tenerlo un ratito. Ándale, exactamente. Y es esa situación de la que más o menos él habla, como esta como reconciliación, pero como para que no te haga nada, como para... Prefiero tener a la muerte de amiga, ¿sabes? Que de enemiga. Ándale, esa cuestión. Así es, exactamente. Y a través de, ahora sí que de este texto plasma pues toda la magia que en México hay, ¿no? Sí. Y que es una constante, que es ahora sí dicho de esta manera, es el pan de cada día de los mexicanos, ¿no? Desde, no sé, desde visitar un mercado, desde el lenguaje, las costumbres, ¿no? Que tenemos bastantes, ¿no? Y cómo es que pues obviamente aprendemos a vivir con ellas desde, sí, obviamente desde que nacemos, y a morir con ellas, porque así es, ¿no? Él me parece que interpreta al mexicano en su texto como un ser mágico, dicho de esa manera, pero como un ser mágico, pero real, ¿no? Que es lo más, Bueno, mágico, yo digo, o sea, por ejemplo, si lo leen de otros países, dicen, no, pues sí, pero ya aquí en México dices, oye, pues es nuestro día a día, y sí, te digo, es que el mexicano, la mexicanidad, todo, hay algo ahí. Justamente ayer en la noche estaba viendo Que Viva México, de Sergei Eisenstein, el ruso que vino a hacer esta película, esta obra de arte. Y esa es una visión de un extranjero, ¿no? Y ves pues, en los 30 realmente cómo se vivía en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? En el primer capítulo, y ves todas esas imágenes que te impactan. Luego, estas imágenes de las procesiones, igual de los 30, que justamente están grabadas aquí en Cholula, ¿no? Donde llega, obviamente, todos los fieles cholultecas que van hincados, ¿no? Subiendo, y es impresionante esta imagen, y al final vienen estos ahorcados que son los forjados, ¿cómo? Creo que se llaman forjados, que son de Atlisco, que llevan... sí, plaza Y hay unas imágenes impresionantes, ¿no? Y son imágenes de la vida cotidiana, que parece que están montadas o que fueron actuadas, que fueran actuadas, pero todavía... Y lo veía justamente, y hablaba esto con mi amiga que estaba ayer viendo la película, y le decía... Por ejemplo, toda esta parte del Istmo de Tehuantepec, yo soy de por esa zona, de donde yo nací, de hecho todavía es parte del corredor del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pero en la parte de Veracruz. Entonces obviamente a mí me tocó convivir desde pequeño con oaxaqueños tecos, como les dicen, a estos que son zapotecas, y veía la película y me acordé mucho del estilo de vida que yo tuve cuando era niño, ¿no? De este tipo, pero en los 30, imagínate, todavía era una cuestión bastante rural. Todavía, sí. Pero las imágenes son hermosas, y es México, las frutas, las vestimentas, los mismos rostros de los mexicanos, ¿no? Muy hermoso. Entonces, imagínate, yo me imagino que todo eso, pues al final de cuentas Paz lo describe. Y tiene el tiempo más que nada para poder, no sé cómo, para poder masticarlo, dicho de esa manera, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿sabes qué? Estas tradiciones, estas costumbres, estas acciones, estos elementos de nuestra cultura como mexicanos, yo creo que sí, ¿no? Cuando sales es cuando tienes el tiempo de decir, ¿por qué las cosas no funcionan como en mi país, ¿no? Ya sea de cualquier nacionalidad, y te pones a hacer los comparativos, ¿no? Te pones a ver, desde el cómo se visten, desde el, no sé, quizá la solemnidad de algunas costumbres, o la rebeldía de algunas otras, y empiezas, yo creo que hacer
para mí, honestamente, desde un punto de vista muy personal, el laberinto de la soledad también está plagado de cierta nostalgia. Sí, ¿no? claro, ¿No? sobre todo de esta época que yo creo que a él le tocó vivir, principios de la revolución, toda esa época, pues sí habla de mucha nostalgia, y sobre todo porque como lo mencionamos hace rato, pues él estaba entonces escribiendo esta obra mientras estaba en otro lado, ¿no? Entonces me imagino que sí, había mucha nostalgia cuando él escribía, ¿no? Y yo creo que también es un texto lleno de color, ¿no? Dicho de esa manera, Sí, porque bastante. si nos ponemos a pensar un poco y nos vamos como al contexto de en qué año Octavio Paz lo empezó a escribir, obviamente México, dicho de esta manera, se pintaba de otro color, ¿no? Obviamente era como de, no sé, la vestimenta, las fachadas de las casas, lo que se empezaba a hacer en el tema de arquitectura, por ejemplo, y todo el folclore y el color de las costumbres y tradiciones, ¿no? Yo creo que es un texto que vale la pena leer, y vale la pena leer para uno mismo, ¿no? Claro. O sea, sí, muchas ocasiones, por ejemplo, personas como yo que se lo toparon por primera vez porque te lees este capítulo porque es tu tarea, pues a ver, ya, presta, ¿no? No, pero sí es un obligado para entender cómo somos, cómo fuimos y cómo seremos como mexicanos, ¿no? Entonces es un obligado este texto. En general, todo el boom latinoamericano, es esencial leerlo, ¿no? También a Carlos Fuentes, por ejemplo, otro representante mexicano del boom latinoamericano, a Vargas Llosa, que todavía, que ya está viejito y loco. De sus tiempos, sus obras pues fueron buenas, ¿no? Entonces pues también hay que acercarnos a esta literatura bastante importante para pues todos los que somos de habla hispana. Sí, así es. Y pues bueno, también vamos a hablar hoy sobre un tema que yo creo que ya está empezando a tomar cada vez más fuerza, ¿no? Ahora sí que pasando a la otra parte del programa, es de entrada yo creo que ya nos dimos cuenta que ya hicimos más de un año con el tema de la pandemia, ¿no? Las cuarentenas que hemos llevado, y pues entre todo el desafortunado cierre de bastantes cosas, el que mucho apenas está empezando a reactivarse, entre ellos pues es como tal el tema educativo, ¿no? Sí. Y dentro de lo que es el tema educativo, pues algo que últimamente hemos estado platicando aquí todos los que componemos el equipo de la estación y también por fuera con algunos otros amigos, es qué complicado va a ser el regresar a las actividades o a la nueva normalidad, ¿no? Y principalmente pues hay bastantes puntos que se deben tomar en cuenta. Uno pues es el económico, el sector salud, el ganadero, el agrícola, los espectáculos, no sé, se me ocurren muchísimos, pero el más importante y el que yo creo que está cada vez levantando más expectativas es el regreso a clases presenciales, ¿no? Sí. Fíjate que me gustaría retomar lo que en algún momento comentabas tú en otro programa, ¿no? Y era, ¿qué va a pasar después de tanto tiempo de habernos mantenido en confinamiento? Cuando nos digan, anden y vayan, ya pueden salir, ¿no? O poco a poco pueden ir saliendo. Sí. No, eso es, de entrada la pregunta es así muy abierta porque pues obviamente a México lo componen personas de todo tipo de edades, y también pues ya en el tema de la modernidad en la que nos estamos, pues de diferentes uno, formas de pensar, dos, el tema de las preferencias sexuales, entre muchas otras más, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que diría por ahí un capítulo de Los Simpson, ¿no? Nadie piensa en los niños. Nadie piensa en los niños. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú que estás en el tema educativo, mi querido Fabián, ¿tú qué piensas de entrada para empezar así con estas pequeñas observaciones? ¿Tú cómo piensas que será este regreso a clases presenciales, ¿no? Para los niveles básicos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues para empezar, casi el lunes nos despertamos con esta noticia, ¿no? Que la SEP ya estaba por dar el visto verde, bueno. O por lo menos ya lo estaba evaluando más serio. Y yo las primeras reacciones que vi fueron obviamente muchas negativas, muchas de obviamente todavía la gente tiene mucho miedo, mucho temor, no están seguros de pues mandar a sus hijos a la escuela porque pues, todavía no estamos ni vacunados, ¿no? Apenas está en proceso de la vacunación y apenas está empezando con la gente de 70 y 60 años. Sí. Entonces, lo primero que yo vi ahí fue temor, ¿no? El sentido general de los padres de familia es que no quieren que los niños todavía regresen, ¿no? Es algo irónico, rápidamente. Algo irónico porque estaban pide que ya regresaran. Exactamente, porque estaban pide que ya regresaran, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente, y yo creo que esto a muchos nos pasa, bueno, a lo mejor los que ya
vamos a decirlo de esta manera, viven de forma independiente, pues es como que harina de otro costal, ¿no? Pero la gente que pues obviamente dentro de su vida diaria era la convivencia con gente que pues obviamente seguía estudiando, ya sea en un nivel básico, medio superior, y que obviamente tenía todo un itinerario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. No sé, las familias en las que había los hermanos en los que unos se encontraban en la secundaria, en la primaria, otros ya sea en la universidad, y obviamente ya llevaban un ritmo de vida, no sé, y pues esto se ve interrumpido y pues nos vemos, y sí, yo quiero mencionarlo de esta manera, a ver si no se escucha un tanto cruel o medio drástico, nos vemos forzados a convivir con nosotros, ¿no? Así con nuestra familia, porque es la realidad, ¿no? Muy en el fondo no es que no nos queramos como o no es que yo insinúe que pues, quizá entre familia no se quieren, pero no es que... Más bien ni se conocían. Exactamente, y no estábamos acostumbrados a convivir de tiempo completo con, pues no. ¿no? Y pues obviamente también hacernos cargo de como tal, del tema educativo de los niños como tal, ¿no? Porque ahora sí las familias, ahora sí los papás, ahora sí las mamás tuvieron que meter mano en el tema educativo, ¿no? Sí. Después de no sé cuántas críticas y comentarios y malos entendidos respecto a lo que es el sistema educativo mexicano, yo creo que ahí sí ya tuvimos como a ver, ahí está la aprobada de gratis, ¿no? Sí. No sé tú cómo ves, de entrada es esto, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas que le espera al tema de la educación en México después de todo lo que ha pasado? Sí, pues va a estar bien complicado. De hecho, ahorita yo ya siento que es un regreso bastante forzado. O sea, ya como para qué. ¿Cuántos meses faltan? ¿2? Porque recordemos que mayo, pues básicamente es de fiesta, ¿no? De por sí. Que es Día de la Madre, que es Día del Maestro, que obviamente acá en Puebla pues se celebra el 5 de mayo. 9 días y otros puentes. Y ya además faltaría junio. O sea, ¿para qué? ¿No? Ya es mejor que dejen pasar el tiempo y pues ya reiniciar las clases hasta agosto y ahora sí ya bien presenciales, ¿no? Y sobre todo creo que con principal énfasis y enfocándonos más en los más grandes. O sea, que sea un regreso primero de los universitarios, que sobre todo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla lo ha dañado mucho que no hay universitarios. Sí, el tema económico, ¿no? Puebla es una ciudad, desde hace muchos años que es una ciudad de universitarios, de estudiantes. Y pues básicamente está abandonado, ¿eh? Aquí en Puebla te encuentras a gente de todos los estados de la República. Todavía hasta hace, por ejemplo, 10 años era una ciudad de universitarios donde veníamos muchos del sur, me incluyo, ¿no? Pero ahora vienen gente de todos lados, ¿no? Han visto a Puebla, aparte de que pues es la ciudad con más universidades, obviamente en cuestión de como... territorialmente geográfico, ¿no? Porque obviamente el Estado de México, Ciudad de México tiene muchísimas más universidades, pero en esta cuestión del tamaño de la ciudad es la que está considerada como la ciudad universidad, ya se le conoce de esta forma. Okay. Entonces, ya lo había escuchado. Aquí yo creo que en Puebla pues sí ya se necesita mucho eso, sobre todo para la reactivación económica, ¿no? Porque pues realmente sí está muy preocupante todo lo que está pasando y posteriormente pues los bachilleratos, posteriormente las secundarias y yo dejaría al final las primarias, ¿no? Siento que ya se ha aprendido a trabajar, obviamente gracias mucho a esto al ingenio de los profesores. Sí, también. No gracias a las negativas de los papás, que pues ellos por lo regular nada más se quejan, no saben ni qué onda, pero los que le han echado más ganas, la neta, los que merecen una estrellita en la frente en este momento, pues son todos los profesores, ¿no? Que ahí los ves creando canales de Facebook, ahí los ves haciendo TikToks para hacer entretenido sus materias, ¿no? Innovando, ¿no? Entonces ahí los profesores, la neta, mis felicitaciones, se la han rifado. Y pues sería, yo creo, de esa forma. A final de cuentas, digo, los niños es más fácil para ellos como que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, ya en una cuestión universitaria, pues sí, de la universidad pues sí necesitas ir más, por ejemplo, a hacer tus prácticas, sobre todo los que están en los últimos semestres, ¿no? O por ejemplo, las carreras, yo escuchaba mucho eso que requieren como tal de laboratorios, así no sé, como los que están en el tema de la medicina, o quizás aspectos como química, como física, electrónica, por ejemplo, también, ¿no? Y eso, fíjate que es un punto que mencionaste que sí es cierto, ¿no? Puebla se vive o sus entradas económicas tienen que ver muchísimo con el tema de los estudiantes, ¿no? Principalmente de los universitarios, ¿no? Y de ahí pues están los otros niveles, ¿no? Sí. Que pues obviamente la mayor parte de estos estudiantes, o no la mayor parte, pero sí un número muy importante, muchísimos se quedan a radicar acá durante bastante tiempo, ¿no? Sí, incluso hacen familia y ¿sí? Como tal ahora sí que se vuelven poblanos, ¿no?
Y pues todo esto, yo creo que no nos habíamos dado cuenta de lo importante que es hasta que esto llegó a suceder, ¿no? Sí. Hasta que obviamente como tal nos dijeron, ¿sabes qué? No se puede, y mucho empezó pues, como tal a tambalearse, refiriéndome como tal al tema económico, pero yo creo que no hay que olvidar algo, y que es que es crucial, que es importante, ¿no? En el tema de regreso a clases presenciales de cualquier nivel, yo creo que ahí también, no sé tú qué pienses, no, yo creo que también ahí la última palabra al final lo tienen los jefes de familia, jefe o jefa de familia, ¿no? Porque, y es algo que yo le preguntaba a un amigo el otro día, ¿no? Le decía, y te lo pregunto a ti también, ¿a cuántos conociste compañeros tuyos que sostuvieran sus estudios al 100% ellos? No, realmente muy pocos, a mí me pasó, yo sí tuve que sostener mis estudios, pero muy pocos compañeros realmente. Muchos eran foráneos y les mandaban obviamente dinero. Yo, no sé, fue muy raro, eran muy pocos compañeros realmente los que trabajaban, porque no, y los pocos que llegaron a trabajar, pues no duraban mucho sus trabajos porque la universidad era muy absorbente. O no duraban mucho en la universidad porque sus trabajos les exigían demasiado. No te lo permitía, del juego que muchos compañeros lo intentaron. Y no duraban, porque sí, bueno, la carrera en la que yo estudié, pues, a lo mejor en otras carreras sí se pueda, pero en el caso de la que yo estudié sí era complicado, ¿no? Sí, ¿qué te podré decir? A lo mejor un 10% de los que estábamos ahí éramos realmente que nos sosteníamos nosotros solos, ¿no? Y yo decía de sostenerme porque todavía en ese entonces vivía en casa de mis familiares, ¿no? Casi la mitad de la universidad, entonces es en esa etapa donde pues no te preocupas por renta, no te preocupas por comida, sí, pues, al final la luz. Ajá, me preocupaba nada más por todo lo que tuviera que ver con mis gastos de la universidad, ¿no? Pero pues tenía todos estos gastos menos, pero sí, yo creo que muy poco, Sí. Muy poco. Y mira, yo te pregunto esto por una simple y sencilla razón, ¿no? Muchísimas ocasiones estamos pensando como en, el regreso a clases, presenciales, y nos ponemos a pensar no, es que los jóvenes tienen que, sí, pero no debemos olvidar que también importa mucho la opinión y el criterio que tengan los papás, sí, ¿no? Porque al final son los que pueden influir y decir, ¿sabes qué? Mira, la situación todavía no está al 100% segura, todavía no te vayas, eres joven, tienes el chance de aguantarte un año, ¿no? Pero yo creo que algo que también estamos viendo es como la pérdida de este ritmo, si lo queremos ver así, ¿no? Porque yo creo que ahorita todos los chavos que estaban en un nivel licenciatura, después de un año de tropiezos, porque obviamente el llegar a, y también tú lo comentabas, y eso me parece importante comentarlo, que, o sea, si ya nos costó bastante tiempo y dinero adaptarnos a un sistema como lo es el a distancia. A la distancia, sí. Y de repente no cerrar bien ese ciclo, yo lo veo así, no cerrar bien ese ciclo e irnos preparando para decir, ¿sabes qué? Bueno, ya va a acabar este ciclo escolar. Sí. Váyanse haciendo la idea de que poco a poco el regreso va a ser escalonado, pero sí, a mí me parecería correcto sí cerrar bien ese ciclo para que pues, obviamente el regreso pueda ser pues ya más completo, ¿no? Completo. Sí, ándale, exactamente, esa es la palabra. Sería lo importante. A mí también lo que me llega a preocupar es esta parte de las infraestructuras de la escuela, ¿no? Porque pues ahora pues toda la metodología va a cambiar. Incluso ves que se proponía pues que los alumnos no fueran toda la semana, sino que fueran un día sí y otro día otros, y así sucesivamente, ¿no? Como turnados. Escalonados, ¿no? Le llaman, ¿no? Y obviamente iban a implementar nuevo tipo de butacas, ¿no? Y fíjate que ese es otro tema que a mí me parece también bastante así, crucial, ¿no? Dicho de esa manera. Preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a un sistema de mucha interacción y de que en ocasiones, bueno, de manera muy personal, cuando yo fui estudiante, aquellos años, también ibas a echar relajo, ¿no? O sea, a la escuela al 100% no ibas, ¿no? Ya hablando de un nivel licenciatura, un nivel preparatoria, ¿no? También ibas como para decirte, no, me salgo de mi casa porque hay gente ahí. Es la verdad, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Y yo creo que eso también sucede en todos los otros niveles educativos, ¿no? Y fíjate que algo que estaba escuchando y que hemos comentado también y que también me preocupa un poco es cómo van a ser cómo va a ser la educación en México, cómo van a ser los estudiantes en México después de que pues, esto vaya pasando, porque sí fue un año, ¿no? Sí. Un año, pues, por ejemplo, para los que ya habían finalizado, están por finalizar, que ya se aventaron la mayor parte de su, ahora sí que de su educación de forma clásica, dicho de esa manera,
pues no hay tanta bronca, ¿no? Ya fue quizá en el cierre para algunos en sus últimos años. Y incluso yo me enteré de algunos que se graduaron a media pandemia, ¿no? Que terminaron como tal como tal sus materias, Sí, o incluso hasta se titularon durante ahora sí que durante esta pandemia. Cambiaron de año, exactamente. De secundaria preparatoria, por ejemplo. Pero fíjate que a mí lo que sí me deja bastante pensando, yo creo que esto sí lo vamos a ir trabajando un poco más, ¿no? Y también esperemos la próxima semana tengamos también la opinión de nuestra compañera Diana. Hoy no nos puede acompañar. Pero ella anda mandando saludos. Exactamente, ella anda mandando saludos. Me hubiera gustado mucho que estuviera aquí porque, pues, ella es mamá. Sí. Y ella es mamá de un niño que se encuentra en este momento estudiando su educación básica. Sí, ya ella lo urgía, ¿eh? Ella lo urgía. Decía que ya quería y ella lo ve como necesario, pero bueno, también ya los tiempos, yo siento que... Sí. Y aquí la otra gran pregunta que yo tengo es, ¿y cómo va a ser la mecánica con estos niños que ya se acostumbraron a aprender de otra forma, ¿no? A ser autodidactas, por ejemplo. A ser autodidactas. Después van a llegar a la escuela y hasta se van a aburrir, así de... creo que aprendía más en la tablet, ¿no? Lo que creo que comentaba yo la vez pasada, de esto de... que la educación ahora ya tiene que ser diferente, ¿no? Yo creo que se tiene que basar más en encontrar las aptitudes y actitudes de los jóvenes, de los niños, ¿no? Porque información, no manches, la pueden encontrar donde sea. Ellos ya tienen la posibilidad de tener un celular, una tableta, lo que sea. Y ahí tienen toda la información del mundo. Sí, así es. Es solamente un poco de orientación, y guía para saber saber hacia dónde vas, qué es lo que tú quieres aprender, ¿no? Esa me parecería que podría ser una buena metodología para ahora, para el regreso, ¿no? Pero, pues sí, en toda esta cuestión de la sanidad, ahí va a ser lo complicado, ¿no? Fíjate, y hablando, y ahora sí que esto que acabas de comentar, yo creo que es como el punto más fuerte. ¿Qué va a haber de la interacción social? Sí. ¿No? Por ejemplo, se van a perder los bonitos calzones chinos, las quemadas indias. Así es, ya no... El juego de la botella. Ya vas a pensar 2 veces en robarte lunch del otro. Sí, porque ya no. Si viene con COVID, ¿cómo? No, entre muchas otras cosas más. Pero fíjate que entre azul y buenas noches y entre relajo y entre en serio, yo creo que la educación básica está muy ligada a la convivencia y a la interacción unos con otros, ¿no? Sí. ¿No? Ahora sí que a mí mi gran pregunta es, ¿qué dice por ahí? ¿Llevas Ouija para jugar? Ya no llevas la Ouija para jugar ahí en el salón. ¿Qué pasó? Andaba invocando a Juana la loca, dirían por ahí. Juana la loca. Ándale. Entonces a mí esa es una pregunta que yo tengo que sí anda como por ahí haciéndome bastante ruido, y es ¿cómo va a ser la interacción y la convivencia, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y esa, pues sí, ese regreso escalonado que no va a ser como de hola, ¿cómo has estado? Y ahora sí que no va a ser el mismo ambiente dentro de las aulas, ¿no? Sí. Que pareciera que dirías, pues no hay bronca porque ya van a regresar, poco a poco van a ir regresando. Sí, pero hay ocasiones en las que si tú interrumpes o pausas determinadas mecánicas, después ya no vuelve a ser lo mismo. Retomarlas es difícil, y retomarlas de la misma manera igual es difícil. Yo quiero pensar que se avecinan grandes retos de entrada para los docentes. Sí, más para los docentes, más. Otra vez. Porque no sé, yo soy de las personas que piensan que a veces cambiar de mecánica de manera rápida genera ciertos baches, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, imagínate un año a distancia y ahorita regresar a querer volver a ser presencial sin obviamente tomar en cuenta bastantes aspectos, yo creo que sí puede llegar a tener repercusiones, pero más que otra cosa es lo que yo te decía, en el tema de la interacción. O sea, ya no va a ser así como de, a ver, chavos, hagan equipos, porque pues, hay ciertas actividades que requieren el trabajo en equipo. Yo creo que vamos a enfrentarnos a una sociedad un tanto más individualista. Y el tema de ser autodidactas, yo creo que también va a pegar porque puede, no sé, es una idea que de manera muy personal yo tengo, que quizás se encuentren un tanto en riesgo el tema de, sí, como tal, del maestro, ¿no? Porque imagínate, si tú obligas o tú fomentas que el alumno se vuelva autosuficiente, se vuelva autodidacta, pues después como educador o como maestro, como que ya el papel que juegas no es el mismo. No sé tú qué pienses. Sí, de por sí, tener un salón de clases, ponle, con 20 chamaquillos, 20 morrillos, de la edad que sea,
Es complicado tenerlos a todos en el mismo nivel, por ejemplo. Así es. Es bien complicado tenerlos todos al mismo nivel, porque obviamente siempre va a haber más adelantados, y va a haber otros chavillos que más distraídos o que tienen una metodología de aprendizaje diferente posiblemente. Imagínate ahorita, o sea, yo me imagino el regreso, cómo van a ser esas distancias, ¿no? Entre el niño que a lo mejor sí aprendió a ser autodidacta y sí se la valió, y al niño que le valió y pues se rezagó. Pero como no pueden reprobar, pues ya pasó a 5º año, ¿no? Y va a llegar con ese bachezote. Entonces ahí también va a ser el gran problema de los profesores, de cómo ahora emparejarlos, cómo ahora ponerlos a todos al mismo nivel, ¿no? Si te digo, si antes era complicado teniéndolos todos los días, poder verlos directamente, imagínate tenerlos a distancia. No los puedes estar evaluando pues de una manera tan certera. Entonces ahí eso también es algo, creo que en cuestión de esto todo me preocupa. En ese momento todo me preocupa, porque sí, realmente, pues te digo, o sea, desde la infraestructura, o sea, he visto el regreso en Japón, en estos países, ¿no? Donde casi los niños están en una burbuja y todos. Aquí en México, pues ni agua hay en los baños, ¿sabes? Ni papel, ¿cómo va a haber burbujas y cosas así? Entonces, realmente sí me preocupa mucho este tema, ¿no? No, y fíjate que otra cosa que tú estás comentando y va muy ligada es sí, como tal, ¿no? Pues, el tema emocional, porque sí, tendremos como tal a alumnos en las escuelas que crecieron, porque es la verdad, crecieron. A lo largo de un año creces, te desarrollas, aprendes formas de convivencia, aprendes formas de socializar, y formas de aprender también, ¿no? Justamente el mes pasado tuve aplicación de exámenes en el instituto. El año pasado dejé un niño de ese tamaño y ahorita me lo encontré, ya estaba más alto que yo. Y yo así de, ¿qué te pasa? Y todavía niño, y todavía hablaba como niño, pero ya más alto que yo. Entonces imagínate, hasta en eso están cambiando en menos de un año. Así es. El morrito que estaba de ahora imaginemos cómo va a ser el tema así, pues como tal emocional. Mira, por ejemplo, el hecho de pasar tanto tiempo bajo otra mecánica y de repente, pues obviamente separarte como tal del seno familiar, dicho así, de la casa, del mamá, de la mamá, del papá, de esa mecánica a la cual ya te habías adaptado. No sé, yo no sabría qué tanta incidencia podría tener en un punto de vista un tanto más emocional, psicológico, no, por lo que yo te decía, la forma de convivencia, porque hasta incluso la forma en la que escribimos, yo creo que la literatura como tal, haciendo mención de lo que estábamos hablando al principio, puede que sufra cambios, ¿no? Sí. Porque obviamente tuvimos la oportunidad, o ellos tuvieron la oportunidad de estar revisando información por toneladas, ¿no? Y ellos lo tienen, ¿no? Y obviamente pudieron no sé, agrandar su léxico, interpretar la realidad de otra forma, y quizá el hecho de querer volver a la misma línea, a la misma rutina, puede causar algunos conflictos. Yo en serio me pregunto qué es lo que estará pensando un niño de no sé qué te gusta, 10 años, cuando le dicen ya vas a regresar a la escuela. No, yo he escuchado comentarios de algunas personas que han dicho, no, pues es que mi hijo dice que bueno, que le entiende más estando a distancia, que ya no se preocupa porque le estén, como decías tú, ¿no? Que le estén haciendo bullying, ¿no? Por ahí, o el pararse temprano, o a lo mejor para algunos era bastante complicado llegar a, ¿cómo se llama?, sus centros de estudio, entre muchas otras asegúnes más. Pero yo creo que sí es cosa de ponerse a pensar uno y ponerse en los zapatos de los papás un tanto, ¿no? Porque pues para nosotros, quizá, o para la gente que tiene algún comercio relacionado con la actividad educativa, dice, no, ya van a regresar, qué bueno, ya pues vamos a poder tener movimiento económico, va a haber un poquito más de dinero y está muy padre. Sí, ok, va. Pero para como tal, estos, ahora sí que estos niños que de una mecánica completamente distinta que nunca se esperaba de vivir, es más que hasta los papás los agarró de sorpresa. Sí. Nadie estaba preparado. Pues el tema emocional, ¿no? Es decir, que pareciera que es como lo mínimo de lo mayor, pero sí también es un punto que a mí me hace bastante ruido. No sé tú cómo ves, porque pero obviamente sí, el tema emocional es muy importante. Realmente no sabemos cómo van a regresar los niños, qué tanto vieron este año en sus casas, qué tanto no aprendieron. A lo mejor los niños incluso más pequeños pues ya desarrollaron su percepción de la realidad cambió, sí, ¿no? Aparte a lo mejor ya se acostumbraron mucho a estar con su mamá todo el día, ¿no? Exactamente. Y ya cuando regresen a la escuela, sería van como a sentir el vacío de como irse por primera vez a la escuela otra vez, ajá, ¿no?
Sí, el típico niño que lloraba, ¿no? Yo era de esos niños. El típico niño chillón que no quería que su mamá lo dejara. Entonces, pues eso puede pasar, ¿no? Eso emocionalmente a los niños también los ha afectado porque, pues ya ahorita yo creo que desarrollaron una rutina. Que también, siendo menores, es fácil cambiárselas. Eso también es algo muy bueno dentro de los niños, ¿no? Que no están tan arraigados como uno que va creciendo y te vas haciendo cada vez más mula y cosas así. Y fíjate que eso es ahora sí que de parte de los niños. Ajá, y para los papás. Sí. Porque aunque no lo creamos, también son seres humanos. Sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos tuvieron que recodificar sus actividades, readaptar lo que ellos hacían y obviamente se vieron obligados a convivir más, y lo decías tú hace rato, ¿no? También, ¿no? Se vieron obligados a conocer a sus hijos, ¿no? Uh-huh. A saber con quién convivían en la casa. Claro. Dicho de esa manera, aunque se escuche un poco drástico, pero es la verdad. ¿Qué va a pasar ahora cuando llegue otra vez el momento de separarse? ¿No? ¿Para quién podría ser más pesado? ¿Para el niño o para el papá? Sí, también. ¿No? Porque pues obviamente es dejar otra rutina detrás a la cual ya te habías adaptado, a la cual ya habías encontrado un equilibrio, ¿no? Porque hasta la fecha, créeme, yo hoy en día sí me he topado con algunos conocidos que se salían desde la mañana a trabajar y andaban de un lado a otro, y ahora tú les llamas para alguna, no sé, para algún trabajo uh-huh. o para alguna actividad, y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que tengo que esperar a que acaben las clases porque estoy apoyando a mi niño, a mi niña, rollo, y dices, ¿neta? Hey. ¿Cuántos papás no habrán encontrado su vocación de maestro justamente en estos tiempos, no? Sí, así es. ¿Y cuántos de plano pues se dieron cuenta que ni siquiera tienen vocación de padres, no? Exactamente, así es. Yo creo que son estos puntos que sí debemos empezar a pensar un tanto como ahora sí que salirnos un poco del chip de que la responsabilidad es al 100% de los que se encuentran a la cabeza, ¿no? Por no decir gobierno, ¿no? Que hoy sí debemos tomar como esa actitud de ser más responsables para con nosotros mismos, para con nuestras familias, ahora sí que nuestro entorno, porque ya nos dimos cuenta que sí existen situaciones en las cuales pues el gobierno, por más buen, mal o regular gobierno que sea, necesita de ese 50% uh-huh. que como tal la gente va a aportar, ¿no? Yo creo que va muy de la mano como lo que es el tema de prevención, ¿no? Ahora sí que haciendo rápidamente mención sobre esto nosotros creeríamos que ante una contingencia como lo puede ser un sismo, un incendio forestal, una inundación, un deslizamiento de tierra, un huracán, que bueno, al menos aquí no son tan comunes, o un tsunami, que tampoco son muy comunes. Pensamos que la responsabilidad es al 100% del gobierno, y desafortunadamente no es así. También se requiere mucho del trabajo de la ciudadanía, de que la gente también diga, ¿sabes qué? Okay, es evidente, nos damos cuenta de que a veces hay fallas en la logística de muchas cosas. Pero si nosotros ponemos ese 50% para poder hacer que esas mecánicas y esa logística pueda tener una mejor efectividad, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? Claro, ¿por qué no empezar es mucho de nuestra responsabilidad? Exactamente, es parte también de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que como ciudadanos también tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y que lo mejor sería que empezáramos a hacernos un tanto o un poco más responsables de nosotros como sociedad, pues para obviamente en caso de que situaciones como la que estamos viviendo pasen, porque ya nos demostraron o ya se demostró que sí puede suceder, ¿no? Antes no lo pensábamos y decíamos, por ejemplo, yo recuerdo mucho el tema del sismo del 2017, cuando pues tembló, mucho cayó y la gente se apoyó, ¿no? Pero desafortunadamente fue solamente cuestión de unos meses. Sí. Obviamente las afectaciones quedaron en muchas comunidades, aún en este 2021 con pandemia, aún hay lugares en los que se sigue esperando pues como tal la recuperación de bastantes cosas, ¿no? Sí. Como el tema educativo, en el tema de algunas aulas de escuelas que desafortunadamente se cayeron, y que pues obviamente a veces es un país tan grande que no se puede alcanzar a cubrir todas las necesidades de un jalón, dicho de esa manera. Entonces yo creo que como sociedad debemos empezar a hacernos más conscientes y sí empezar a meternos en la cabeza que se vienen problemáticas que van a requerir de la participación de todos, ¿no? Yo creo que dentro de todo eso esperemos que haya sido lo que nos haya dejado esta pandemia, ¿no? El preocuparnos, el cuidándote, cuidas a todos, ¿no? Es un famoso lema que el mismo gobierno sacó, pero que es algo muy real, ¿no? Porque pues es lo que el COVID nos vino a dejar.
esta parte de que tenemos que ser responsables con nosotros mismos para poder ser responsables hacia los otros. Entonces, pues eso es bastante interesante, bastante importante. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, así es. Pues mi querido Fabián, muchísimas gracias. Yo creo que conforme vaya avanzando el tiempo se van a ir apareciendo o van a ir saliendo a flote otras problemáticas que parecieran mínimas, pero que pues, obviamente van a estar ahí y van a necesitar, pues, como ya lo mencionábamos, ¿no? De la participación de todos, pues, para que se pueda ir pues regresando a una nueva normalidad, ¿no? Porque sí. algo yo creo que sí es evidente, el virus como tal, pues el COVID, ya estaba aquí mucho antes que las sociedades se conformaran como las tenemos estructuradas ahora, que obviamente por mil y un razones no se había expandido de la forma en la que lo hizo en este año, en este último año, pero pues yo creo que seguir siendo conscientes de que vivimos en un planeta vivo y completamente cambiante, y que si no tenemos cuidado, una situación como esta se puede repetir. Claro, ¿no? Y hay que ver las cosas positivas, ¿no? En un año crecimos mucho, en un año, por ejemplo, la ciencia avanzó demasiado, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar que en menos de un año íbamos a tener la cura de esta enfermedad? Pero pues tenemos que ser conscientes de que también puede evolucionar y de que pues el COVID no es la última enfermedad que nos puede llegar. Ya vimos de lo que es capaz una enfermedad como esta, ¿no? Entonces, pues hay que aprender de todo esto. Así es. Y pues muchísimas gracias, mi querido Fabián. Rápidamente unos pequeños saludos. Un saludo a Marta Alicia Aguilar Pérez, a nuestra compañera Dianix, que hoy no nos puede acompañar, pero nos estaremos viendo por aquí el martes la próxima semana. A Carlos BitMX, también un saludo para José Juan Meléndez Rosales, y un saludo a Jonathan Aguilar, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Y pues rápidamente les tenemos un pequeño anuncio. La Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros en la SSH. Tenemos las inscripciones abiertas. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de becas durante toda tu carrera, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más, recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla, a unos metros de la esquina más famosa de México y el mundo. La de ¿Ya te fuiste a tomar tu foto? No, todavía no. Ahorita tampoco. Así es, pues muchísimas gracias, mi querido Fabián. Recuerden, muy buena tarde. Estamos a través de www.ansusmultimedios.com, en donde pueden escuchar música a las 24 horas del día, en nuestro Twitter, Ansus Multimedios, nuestro Instagram y nuestro Facebook como Ansus Multimedios Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto es Ansus Multimedios. Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com. Síguenos en nuestras redes sociales.